Hola, ¿qué tal, cinéfilos y cinéfilas? Bienvenidos a Cineparchados. Les cuento que es momento de hablar sin spoilers de la película Monkey Man, dirigida, escrita y protagonizada por Dev Patel, que sin desmeritar el trabajo de los demás miembros involucrados en esta producción, definitivamente es de aplaudir el destacado trabajo que realiza este hombre, porque sencillamente se nota que hizo de todo para lograr la realización de esta cinta. Monkey Man ha sido una película catalogada como la versión india de John Wick. Sin embargo, no estoy de acuerdo, porque aunque existe un claro homenaje a esta película, de igual manera es evidente que también destaca por sí misma. Ahora bien, antes de continuar y para ponerlos en contexto, la sinopsis de Monkey Man nos dice lo siguiente. Kip Dev Patel es un hombre anónimo que se gana la vida compitiendo cada noche en un club de lucha clandestino en India. Llevando pues una máscara de mono y tras años de ira reprimida, consigue convertirse en un guerrero letal. Será entonces cuando ponga en marcha un plan buscando venganza por la muerte de su madre, a la vez que defiende a las clases más desfavorecidas. Monkey Man es una película que cuenta con una trama simple, a su vez que logra incorporar elementos propios de la cultura hindú, mientras realiza una crítica social que incluye temas tanto políticos como religiosos, impregnados al mismo tiempo con buena dosis de acción. Esta producción se encuentra narrada de forma lineal, con varias escenas a modo de flashback, permitiendo que el espectador entienda las motivaciones del protagonista a medida que se va desarrollando la historia. Esta cinta tiene una duración de poco más de 2 horas. Sin embargo, en mi opinión, no se sienten, porque la forma en que está construida la narración junto a las secuencias de acción permite que el espectador se mantenga enganchado, y aunque en algún punto puede sentirse predecible, hay que tener en cuenta que en sí este tipo de historias ya de antemano poseen un mismo común denominador. Aunque lo interesante de Monkey Man es el hecho de que se apoya en la mitología, en este caso al inspirarse en el dios mono Hanuman, para la construcción del personaje protagonista, mientras que se desenvuelve en eventos que se sitúan tanto en la misticidad como en la realidad, además de tener que enfrentar los conflictos que se presentan para lograr cumplir su objetivo, haciendo que de esta manera la película cuente con un estilo propio. Por otra parte, el uso de la paleta de colores y la fotografía me parece el adecuado, porque permite que se enmarquen los matices entre las clases sociales, ya que por un lado nos enseñan lo ostentoso y lo corrupto de la clase alta, mientras que por el otro lado nos enseñan lo humilde y marginado de la clase baja. Otro de los puntos que destaco es que a pesar de que al momento de grabar, algunas de las escenas fueron rodadas con cámara de celular, de igual manera, en ningún momento se siente un cambio abrupto entre ellas. Por otra parte, a nivel personal, me gustó que optara por realizar las secuencias de acción de una forma un poco más desenfrenadas y violentas, acompañado además de planos a detalle como primeros planos. Y si a esto se le suma el hecho que el personaje principal es alguien que conoce muy bien tanto sus capacidades como sus limitaciones, logrando que aunque no sea alguien experimentado, se perciba más realista, haciendo que esta producción tenga una identidad propia, contando además con una que otra escena divertida, sin llegar a exagerar. Por otro lado, es de destacar las actuaciones, en especial la interpretación de Dev Patel, ya que logra transmitir la lucha interna de su personaje, a su vez que refleja sentimientos de dolor y venganza, permitiendo que empatices con él, como con todo lo que le toca vivir. Eso sí, por otro lado, debo decir que para algunos espectadores puede que sea algo negativo el tiempo que se toma la cinta para desentrañar los hechos y las motivaciones. Sin embargo, hay que comprender que es una parte esencial para entender la problemática que se plantea en la historia, además de que la profundidad que maneja hace parte del arraigo cultural en el que se sitúa la película. En general, Monkey Man es una película que logra de una manera acertada lo que propone y sabe aprovechar muy bien cada recurso del cual dispone, entregando un thriller de acción auténtico y de gran calidad, en donde además se plantean cuestiones políticas y religiosas, que proporcionan un ambiente dramático, mitológico y realista, mientras logra un equilibrio con unas secuencias de acción frenéticas y violentas, y aunque no innove en el género ni pretende hacerlo, queda más que claro que tiene su sello propio, siendo una producción que es entretenida e interesante, y que sin duda vale la pena ver. Ahora bien, en lo personal, a Monkey Man le doy una puntuación de 8 sobre 10,
Por último, es momento de que me dejes saber en la caja de comentarios a ti qué te pareció esta película. Además, te recuerdo que tu apoyo es muy importante para mí y el canal, por lo que te agradecería si le das un buen me gusta a este video, que no cuesta nada. Y si es de tu agrado, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de los siguientes contenidos. No siendo más por el momento, hasta la próxima, chao.